En las sombras del edificio hay cosas que ya no son humanas o quizás nunca lo fueron. En Look Outside, cada rincón esconde horrores nacidos del miedo, la transformación y lo desconocido. Criaturas grotescas que alguna vez fueron vecinos, ahora deambulan entre pasillos rotos y habitaciones en ruinas. En este vídeo analizaremos a su amplia gama de enemigos, así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. El hombre herido es el primer enemigo que se encuentra el jugador. Era uno de los vecinos de Sam y lo encuentra tras seguir un denso rastro de sangre hasta el baño del apartamento 36. Al principio no parece estar mutado, pero enloqueció al ver al visitante en el cielo y ataca al jugador con su cuchillo. Tras un turno, se apuñala la herida del estómago, revelando un ojo gigante en su interior. El hombre herido es, irónicamente, el enemigo menos monstruoso del juego, al menos físicamente. Sin embargo, se ha vuelto agresivo y se autolesiona para liberar el ojo que se está desarrollando en su pecho, atacando al jugador con la intención de ayudarlo a ver como él ahora puede. Su nuevo ojo continúa observando a Sam incluso después de su muerte. Vincent es un enemigo que encontramos al principio del juego. Era vecino de Sam antes de presenciar al visitante y volverse hostil. Vive en el apartamento 37. Organizó una fiesta la noche anterior a la llegada del visitante, lo que provocó que gran número de personas en su apartamento vieran el exterior al instante. Estos se convirtieron en los espectadores, enemigos al principio del juego, que salen de su habitación al pasillo del piso 3 después de que el jugador derrota al hombre herido. El dormitorio de Vincent está lleno de equipos de golf y contiene un proyector retro que parece haber sido tomado prestado del apartamento 31 para mostrar diapositivas de un campo de golf. Al igual que el hombre herido, Vincent mutó al mirar hacia afuera. Al principio se muestra cauteloso e intenta ocultar su condición al jugador hasta que está lo suficientemente cerca como para atacarlo. Hay numerosos globos oculares creciendo en su torso que se extienden en tallos gruesos para atacar al jugador. Los espectadores son los primeros encuentros con enemigos no únicos que enfrentan al jugador. Son invitados del grupo de Vincent que presenciaron el exterior y comenzaron a mutar juntos. Salen de la habitación de Vincent y se pueden encontrar en el pasillo del tercer piso en el apartamento 36 y nuevamente en el apartamento 37 después de que el jugador derrota al hombre herido. Se pueden encontrar en parejas y tienen la posibilidad de transformarse más en cada turno mientras luchan contra el jugador, volviéndose más peligrosos. Las dos primeras etapas se llaman espectadores y tienen la piel ennegrecida como una concha y los ojos enrojecidos. Las dos segundas etapas son los observadores y no tienen rastro de ropa o cabello, ni boca ni nariz, y tienen grandes garras. La tercera etapa es el curioso, que tiene garras más alargadas en forma de espada, un cuerpo bulboso y un ojo gigante en su sección media. La cuarta etapa es el testigo, que tiene brazos y ojos adicionales que comienzan a brotar. La etapa final es el ojo eterno, que tiene varios brazos y piernas con garras y numerosos ojos en todo su cuerpo. Joel es un niño de 8 años, miembro de la familia de los dientes, que vive en el apartamento 32.
se le encuentra en el baño cepillándose los dientes y puede ser reclutado como compañero si el jugador logra estabilizarlo. Como miembro del grupo, el arma de Joel está ocupada por su osito de peluche Fuzzy, que no puede desequiparse, y ataca mordiendo, infligiendo daño sin armas. Joel fue mordido en la nariz por su hermana pequeña, quien presenció al visitante fuera y se contagió, al igual que el resto de su familia, con su enfermedad dental. Cuando el jugador lo encuentra, Joel se encuentra en un estado mental precario, cepillándose las numerosas hileras de dientes que le han empezado a crecer. Tras interrogarlo, los dientes comenzarán a extenderse aún más, devorando su ojo restante y el resto de su rostro, lo que le causará pánico. Si el jugador le da a Fuzzy el osito de peluche de su habitación, se tranquilizará y podrá unirse al grupo como compañero, de lo contrario lo atacará. Tras reclutarlo, parece haberse estabilizado. Puede desarrollar nuevos dientes a voluntad para usarlos en combate, pero las fauces de su cabeza no parecen extenderse más. De alguna forma, aún percibe su entorno y puede hablar con claridad, respirando solo con ocasionales jadeos. Joel ha dejado de lado la idea de que su familia probablemente se haya ido para siempre, ignorando que sus padres muy probablemente fueron asesinados por Sam. El niño parece estar llevando bien su nueva condición física, posiblemente debido en parte a su corta edad. Madison es la madre de Joel y la primera de su familia en ser infectada por su hija pequeña mientras intentaba amamantarla. Ha hecho todo lo posible por cuidar de su familia, especialmente de su hija, incluso a medida que su mutación avanzaba. Joel dice que ha pasado la mayor parte del tiempo en la habitación principal y es la única que puede hacer que su hija salga de las paredes. Su percepción se ha nublado, confundiendo a Sam con su bebé y mordiéndolo con las fauces de su torso. Clint es el padre de Joel. Aparece en el pasillo del piso 3 el día 2, lo que permite el acceso a su apartamento. Clint nunca miró más allá de sí mismo. Su condición es el resultado del contagio de su hija pequeña, quien le mordió en el brazo. Los dientes le están creciendo rápidamente por la herida, lo que le ha vuelto agresivo y errático. Benjamin es el hijo mediano de la familia. Se encuentra en su habitación junto a Joel, absorto jugando con sus juguetes militares. Benjamin ha sufrido una mutación grave. Le crecen dientes que le parten todo el cuerpo y lo tienen clavado al suelo de la habitación donde se sienta. Él no miró hacia afuera, pero su hermana pequeña le saltó encima y le mordió varias veces, dejándolo herido. Su mutación reparó sus heridas, pero aún le queda poco tiempo en este mundo. Mientras Benjamin juega con el jugador, su mutación avanza, dividiendo aún más su cabeza. Poco a poco se distrae hasta que finalmente deja de responder. Jugar con Benjamin te dará dulces y posiblemente el colgante de dientes y el videojuego Kill to Shoot si respondes correctamente a las opciones de diálogo. Para ello, presta atención y sé constante con las figuras que son buenas o malas y acepta la figura del comunicador cuando Benjamin te la ofrezca. Los comentarios de Joel, si está en tu grupo, te darán pistas. Intentar tomar uno de los juguetes de Benjamin para tratar de llamar su atención provocará que éste te ataque. Dientes de Leche es la hija pequeña de la familia. Aparecerá del hoyo en el suelo del dormitorio después de encontrar a Madison. La bebé yacía en su cuna junto a la ventana abierta cuando llegó el visitante, lo que provocó que empezara a crecer rápidamente y a tener dientes por todo el cuerpo.
Según su madre, mordía a la gente porque esto le ayudaba a aliviar el dolor que sentía por sus numerosos dientes en crecimiento. Todos los miembros de su familia que fueron mordidos por ella se infectaron por su mutación y comenzaron a desarrollar dientes a causa de sus heridas y a experimentar pérdida de cordura similar a la que experimentaban otros que miraban hacia afuera. Según Joel, su hermana desapareció en las paredes y debajo de los pisos mientras ella continuaba cambiando y solo Madison puede convencerla para que salga. Los dientes de leche que se le caen se convierten en otro enemigo llamado dientes incipientes. El astrónomo, antes conocido como Edwin, es un monstruo que se encuentra en el apartamento 31. Su transformación lo ha vuelto invisible, excepto en la oscuridad. Emite gruñidos mientras sigue invisiblemente a Sam por su apartamento, abriendo y cerrando puertas, pero no se aventura a entrar en las salas de estar en la versión oscura. Edwin tuvo una vez un negocio de préstamos de equipos fotográficos desde su apartamento que incluía al menos 3 telescopios, lentes de cámaras especiales y un proyector. Trabajó con los astrónomos cuando descubrieron al visitante meses antes del comienzo del juego. El astrónomo ya no puede hablar, pero las notas de Edwin describiendo sus experiencias se encuentran esparcidas por su apartamento. Edwin presenció al visitante a través de una imagen telescópica 2 meses antes de los eventos del juego. Entonces comenzó a transformarse lentamente. Las notas de Edwin describen sentimientos de asombro ante los nuevos niveles de detalle que podía percibir a su alrededor. Aunque su visión se estaba volviendo extraordinariamente potente, capaz de detectar la luz ultravioleta a través de lentes que le crecían en el cuerpo, desarrolló sensibilidad a la luz brillante y sus demás facultades se deterioraron. Su audición, habla y función motora se debilitaron hasta el punto de tener dificultades para escribir. Su capacidad cognitiva se vio afectada a medida que su condición se agravaba. La estructura de las oraciones en sus notas se simplificó y su ortografía empeoró. Perdió por completo las orejas, la boca y los brazos, describiéndose a sí mismo como si solo tuviera ojos y piernas para ver y moverse. Cuando un vecino llegó a ver cómo estaba, el astrónomo descubrió que ninguno de los dos podía verse con la luz. Apagó la luz y sintió una inexplicable sensación de extrañeza ante la aparición del hombre. El astrónomo lo aplastó con la intención de arreglarlo. Continuó haciendo lo mismo con varios otros vecinos que llegaron tras la desaparición del primero. El astrónomo, a pesar de su mente simplificada y sus actos violentos, aún parece tener buenas intenciones y de hecho abre la puerta y deja un mensaje pintado para Sam con la intención de ayudarlo como hizo con sus otras víctimas. Las enormes pilas de carne, huesos y piel viva en las oscuras cámaras del apartamento del astrónomo dan testimonio de los resultados de sus intentos de ayudar a los humanos normales que encuentra. Spin es una criatura que se encuentra dentro del apartamento 31 en la sala de estar de la versión falsa y ensangrentada del apartamento vecino. Fue uno de los vecinos involuntarios que el astrónomo rehizo antes de la llegada del visitante. Habita en su apartamento, pero ha estado vigilando a Sam, entrando en su apartamento para estar cerca de él y durmiendo a su lado. Su presencia se detecta incluso antes de encontrarse cara a cara, con mensajes de que sientes algo rozándote, un cálido aliento en la cara o una mano húmeda en la espalda mientras estás en tu apartamento. Spine desea rehacer a Sam para que sea como él mismo
y para que los demás puedan estar juntos en su casa donde la luz no es tan brillante. Es probable que pueda acceder a la casa de Sam y permanecer invisible porque habita en una versión alternativa en ruinas del apartamento 33 al que se puede acceder a través del apartamento 31 después de apagar las luces. Aparte del astrónomo, hay otros enemigos que aparecen en la sala oscura del apartamento 31. Estos atacan mordiendo, infligiendo daño penetrante y con una alta probabilidad de provocar sangrado al protagonista. Taxidermia es una criatura que sirve como jefe del apartamento 30. Aparece en el pasillo del piso 3 el día 4 frente a su apartamento como una escultura inanimada. Tras entrar en el apartamento, lo seguirá y se moverá entre posiciones dentro de la sala de estar sin ser observado. Después de que el jugador ingresa a las salas de piel, se volverá agresivo y comenzará a moverse normalmente, intentando atacar cuando el jugador regrese a la sala de estar. La taxidermia cambiará de forma a medida que se combata, la tercera de las cuales se llama alambre de sutura. Dentro del apartamento de taxidermia, Sam también se puede topar con otras criaturas como el tigre, el cocodrilo, el cuervo o las extremidades, entre otras, las cuales parecen ser los propios animales disecados y mutados por el efecto del visitante. Lyle vive en el apartamento 21. Le apasiona la fotografía y revela sus propias fotos en un cuarto oscuro casero. Aunque es tímido, amable y cortés y está deseoso de ayudar especialmente a Sam, pronto se revela que es un acosador y un tipo raro. En combate se le conoce como el fotógrafo. No está dispuesto a dejar que el jugador entre en su cuarto oscuro, ya que guarda fotos secretas de Sam dentro, pero se ofrecerá a revelar una foto expuesta para el jugador, lo que le tomará un día. La foto del visitante no le hará daño, pues ya la ha presenciado. Lyle afirma haber trabajado con Sam en una tienda de conveniencia. Sin embargo, el recuerdo de Sam de este periodo parece, en el mejor de los casos, confuso. También fue él quien robó la llave de repuesto del apartamento de Sam que escondía en la maceta del recibidor, la cual podremos encontrar en su cuarto oscuro. Lyle lleva una capa sobre su prominente figura, aparentemente porque es sensible a la luz, como el papel fotográfico. De hecho, ha estado expuesto al visitante y su anatomía bajo la prenda que le oculta es bastante inusual. También ha adquirido extrañas habilidades relacionadas con la fotografía, como se puede observar si el jugador lo ataca, cuando capturará el alma de Sam en una fotografía para neutralizarlo sin matarlo. Sin embargo, su enamoramiento por Sam no parece deberse a un deterioro mental al mirar desde fuera, ya que su colección de fotos data de antes del desastre. Es más, desde el primer día del desastre y presumiblemente antes, la llave de repuesto del apartamento de Sam ha desaparecido de su lugar en la maceta del pasillo del tercer piso. Más tarde la encontraremos en el cuarto oscuro detrás de un estante, lo que implica que Lyle ha estado entrando en el apartamento de Sam sin que él lo sepa durante mucho tiempo. Lyle no contraatacará al jugador si es atacado, sin embargo, sacará una Polaroid y le hará una foto al jugador, lo que provocará el fin inmediato de la partida después del cuarto turno, una vez que se desarrolle. El jugador debe de matar a Lyle o destruir la Polaroid antes de que esto suceda. Si la foto es destruida, Lyle entrará en pánico y comenzará a atacar. Dentro del apartamento de Lyle podemos encontrar tres enemigos diferentes. El Lock Yao, quien se encuentra en el trastero inferior izquierda, el clúster de ojos,
que está en el baño superior del apartamento y puede rociar ácido por sus ojos, y el cabeza de tumor, quien se encuentra en el dormitorio de Lyle y que durante la batalla dejará caer 2 criaturas tumorales que se unirán a la pelea. Las ratas son enemigos comunes que se encuentran en varias habitaciones de la primera planta, especialmente en el apartamento infestado de ratas y la guarida de ratas. Suelen combatirse en grupos con varias ratas pequeñas y posiblemente una más grande y mutada. Las ratas no se comunicarán con nadie que no sea de su especie, a menos que Sam lleve la corona oxidada, lo que lo convierte en el legítimo rey rata. Lo atacarán en cuanto lo vean. La corona les hace reconocerlo como su gobernante, pero no se ven obligadas a someterse. Mientras que algunas ratas colman al rey de adulación, otras muestran menos entusiasmo o incluso desdén por la idea. Si se les habla, todas las ratas que lo mencionan parece haber sido humanas, incluso las más pequeñas y con mutaciones menos visibles. La gran cantidad de ratas mutantes probablemente se deba a una enfermedad infecciosa similar a la de la familia de los dientes. La mayoría lleva bien su vida de rata y solo reflexionan levemente sobre su incapacidad para seguir con actividades humanas. Muchos se muestran notablemente imperturbables ante lo sucedido, lo que sugiere cierta negación. El rey rata es un jefe opcional que se encuentra deambulando por el laberinto del primer piso. Su proximidad se detecta por el sonido que emite, lo que permite al jugador evitarlo si se mantiene alerta. Al ser derrotado, suelta la corona oxidada, que al equiparse apacigua a todas las ratas enemigas y permite hablar con ellas. Esta corona designa al rey de las ratas. El rey rata fue en su día Fabris, amigo de Frederick, a quien le mostró su pintura del cielo vespertino unas noches antes de la llegada del visitante mientras tomaban café juntos. La rata Frick es un monstruo que se puede encontrar en el apartamento 11. Si el jugador lleva la corona oxidada tras derrotar al rey rata, el monstruo rata no se mostrará hostil y se podrá interactuar con él. Al hacerlo, inclinará la cabeza en señal de respeto y ofrecerá las garras de rata como ofrenda. El apartamento 34 es una habitación totalmente congelada, la cual Sam solo podrá cruzar si lleva consigo sal derretidora que le ayude a eliminar los bloques de hielo. Todos los enemigos que aparecen en este área tienen nombres de prendas de abrigo, como bufanda, orejeras o pasamontañas, entre otros, ya que están representados por humanos mutados y congelados que tratan de cubrirse del frío del apartamento. Pom Pom es el jefe de esta zona, una monstruosidad abrigada que bloquea el paso al disco de mercurio. El apartamento 16 es una habitación ubicada en el laberinto del primer piso. La exuberante vegetación musgosa que ocupa el suelo y se extiende hasta el pasillo permite localizar fácilmente la puerta. Esta habitación ha llegado a parecerse a una jungla, con enredaderas y plantas que invaden las paredes, esqueletos parcialmente disueltos esparcidos por el suelo y el zumbido de los insectos. En dicho apartamento podemos encontrar diferentes enemigos tipo plantas, siendo el más letal de todos la flor carmesí. Frederick era un pintor que pintó el cielo unos días antes de los acontecimientos del juego, captando sin saberlo el tenue rostro del visitante. Tras crear la pintura maldita, Frederick comenzó una serie de autorretratos para expresar sus sentimientos sobre los extraños cambios que experimentaba. Los retratos cobraron vida y se pintaron más a sí mismos.
Ahora hay 9 copias sueltas en el apartamento, escuchando los pensamientos de los demás. La mayoría quiere que los otros Freds sean asesinados para poder ser el Frederick verdadero y liberarse de las voces que oyen en sus cabezas. El rostro de Frederick fue robado por el robacaras, quien se hace pasar por él en la sala. Una vez que recupera su rostro, Frederick puede volver a hablar. Si el jugador destruye los 9 retratos, Frederick le ofrecerá usar sus nuevos poderes para pintar un duplicado de una pieza de equipo a su elección, excluyendo las armas. El robacaras fue uno de los autorretratos de Frederick que cobró vida tras presenciar al visitante. Cuando los retratos empezaron a pintarse más a sí mismos y a causar estragos en su apartamento, el robacaras robó el rostro de Frederick original y lo encerró en una habitación trasera. Cuando Sam entra, el robacaras se hace pasar por el verdadero Frederick y le pide que mate a los otros 9 Fredericks para liberarse del incesante sonido de los pensamientos de los demás. El robacaras cambiará de forma durante los primeros turnos, restableciendo cualquier efecto de estado aplicado. Tras ser atacado y comenzar a derretirse, puede vomitar fluido ácido, infligiendo daño ácido y quemadura ácida. Fred retorcido es otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra en el refrigerador del apartamento. Cuando Sam llega, el retorcido se esconde en el refrigerador, abrumado por los pensamientos compartidos de los otros 9. Sale tras oír al otro Frederick en la habitación ordenándole a Sam que mate a los demás, para afirmar que él es el verdadero Fred y que Sam debería matarlos a todos menos a él a cambio de un valioso premio. Si él es el último Fred restante, le dejará al jugador su gran agradecimiento, su verdadera amistad y su refrigerador vacío. El tumor Fred es otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra en el baño de su apartamento. El tumor Fred no puede hablar de manera inteligible, pero puede responder preguntas de sí o no emitiendo sonidos. El tumor Fred es sin duda el más desafortunado de todos. Su forma cambiante le causa un dolor constante y presumiblemente su mente también está constantemente bombardeada por los pensamientos de los otros Freds. Al hacerle preguntas, se puede deducir que tiene frío, miedo y que prefiere morir antes que permanecer en ese estado. Fred el asustado es otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra dentro de un armario en uno de los trasteros de su apartamento. Fred está asustado y es paranoico y le resulta difícil confiar lo suficiente en Sam como para que se muestre. La pintura que lo creó fue una representación del miedo que Frederick sentía ante su propia pintura. Cree que se parece a ella de alguna forma, algo en lo que no le gusta pensar. Al principio se niega a salir del armario, pero se le puede convencer tras darle una lata de cola o un zumo. La cola le trae recuerdos, lo que lo reconforta un poco. Fred Brillante es otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra en el armario junto al estudio de su apartamento. Fred Brillante está arraigado al suelo y no puede irse, pero puede dividirse en porciones más pequeñas e independientes de sí mismo, posiblemente de forma similar al Fred tóxico. Es más compasivo que la mayoría de los Freds guerreros y no le pide al jugador que mate a los demás a pesar del dolor que le causan. Tiene habilidades curativas que desea usar para ayudar. Sin embargo, sufre de dolores de cabeza y dificultad para concentrarse debido a los pensamientos de los otros Freds en su mente. Intenta aceptar su destino, el obstáculo y el dolor que le causa, en lugar de intentar matar a los demás.
Muestra cierto nivel de ingenuidad, ya que no sospecha que Sam podría querer matarlo por los otros Fredericks y no relaciona la disminución de los pensamientos de los otros con su asesinato. Fred Sombra es otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra en el oscuro estudio de su apartamento. Fred Sombra es casi completamente incomunicativo. No quiere ser visto y ataca para obligarlos a irse. Es abiertamente agresivo y atacará a Sam sin piedad. Fred el que muerde fue otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra al fondo del pasillo de su apartamento. El cuerpo de Fred se transformó constantemente y le crecen nuevas mandíbulas, una sensación que describe como extraña y que no concuerda con sus recuerdos del cuerpo original de Frederick, pero a la que se está acostumbrando. Su forma cambiante le permite colarse por casi cualquier grieta. A este Fred le cuesta mucho controlar sus ganas de morder. No tiene malas intenciones, pero infligirá daño en casi cada turno que se le hable, posiblemente a sí mismo y posiblemente varias veces. Esto lo entristece, ya que no quiere lastimar a nadie y desearía poder llevar una vida normal. Él no desea que lo maten por piedad, pues tiene la esperanza de poder lograr que funcione de alguna forma. La diosa Fred es otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra en una habitación trasera de su apartamento. Quiere que los demás Freds sean asesinados para dejar de oír la cacofonía de sus pensamientos. Para ello, se hace pasar por un ser iluminado y le encarga a Sam que aniquile a los demonios, pues sabe que su apariencia lo hace improbable como el Frederick original. Si se le acusa de ser solo un ser pintado, abandonará la actuación y en su lugar ofrecerá al jugador $400 en efectivo para que lo haga. La diosa Fred se controla a sí misma, no siente dolor físico más allá de los dolores de cabeza que le causan los otros Freds e incluso es razonable comparado con los otros. Sin embargo, le desagrada la naturaleza absurda y poco práctica de su nueva forma. También parece darle poco valor a su vida y a la de los demás Freds, pues no son reales. Por eso, no les repugna que los maten simplemente para aliviar su propio dolor. El Fred tóxico es otro de los autorretratos de Frederick que se encuentra al final de los almacenes de su apartamento. Los pintores verdes que se encuentran por todo el apartamento son en realidad fragmentos del Fred tóxico. Él puede controlarlos y ver a través de sus ojos y no muere del todo hasta que todos son eliminados. Ha tendido una trampa con la esperanza de que Sam mate a los demás. En una mesa del almacén, antes de encontrarse con él, hay un sombrero de vaquero con una mancha de pintura verde. Este sombrero se puede coger y, según se afirma, aumenta la suerte, lo que anima al jugador a equiparlo. Si lo hace, el sombrero en realidad es otro fragmento del Fred tóxico que se le pegará a la cabeza y lo obligará a obedecer su voluntad. Si el jugador no se equipa el sombrero, Fred tóxico se enfadará porque su plan fracasó y le atacará. Este Fred es una de las mayores amenazas entre los Fredericks, en parte debido a su habilidad de dividirse y las múltiples peleas necesarias para eliminarlo por completo, pero también debido a su voluntad de usar la fuerza para obligar al jugador a cumplir sus órdenes y matar a los demás. Durante la exploración del edificio, Sam se topa con un autobús que se ha estrellado en el vestíbulo. Este autobús viajaba con una gran cantidad de turistas que partía antes del amanecer el día de la llegada del visitante. Alguien subió a bordo, gimiendo y haciendo ruido. Los demás pasajeros lo ignoraron, asumiendo que era una persona sin hogar, hasta que se convirtieron en docenas de manos que se arrastraban. La mayoría de las manos se aferraron al conductor.
Este continuó conduciendo el autobús con una concentración inquebrantable mientras mutaba. Todos los turistas se transformaron en monstruos cuyo aspecto está relacionado con la presencia de multitud de manos. El principal enemigo de este grupo es la mano reptante, el propio conductor del autobús. El señor Henderson es el propietario del edificio de apartamentos y vive en su propia habitación en la planta baja. Es veterano de guerra y se le menciona por primera vez cuando Sam cobra el alquiler de su apartamento. Después de que se estrelle el autobús, los turistas mutados abren la puerta de su apartamento, atacándole, y aunque logra sobrevivir con ayuda de Sam, una de las criaturas se le mete en la boca. Esto provocará no solo la propia mutación de Henderson, sino también la de su apartamento, convirtiéndolo en una zona de guerra donde aparecerán nuevas criaturas mutadas con aspecto de soldados, las cuales descienden de los pasajeros mutados del autobús. El señor Henderson alcanza su forma definitiva como el excavador de trincheras, una monstruosidad que deambula por los túneles que ha cavado en su propio apartamento. El apartamento de los artrópodos es el segundo apartamento del sótano y está habitado por monstruosidades insectoides e invertebradas. Entre ellas se encuentra Clyde, una cochinilla armada hasta los dientes, la cual saltará si lo tocas, Jennifer y August, los cuales podemos suponer que eran los habitantes de dicho apartamento. Steve se encuentra en la entrada de las alcantarillas en el sótano. Atacará rápidamente al jugador al verlo, pero pedirá comida antes de iniciar el combate. Steve come vendas. El jugador puede apaciguarlo entregando todas las vendas de su inventario y recibiendo a cambio la misma cantidad de polvo de plata. Si no desea hacerlo, Steve iniciará el combate. Su polvo de plata se puede vender por $12 cada uno o arrojarlo para cegar a un enemigo. Los hombres tubería son los enemigos comunes que se encuentran por las alcantarillas del sótano. Dentro de ellos existen diferentes variedades, como los hombres tubería estándar, el escurridizo, el trasero o el serpiente, quienes se encuentran en varias ubicaciones de las alcantarillas. Pero dentro de ellos destaca el hombre tubería alto, a quien le ha atravesado el cuerpo una enorme tubería que le sube por el cuello y le sale por la boca. El cadáver flotante, a simple vista, parece un simple cuerpo que flota en el agua de las alcantarillas, pero cuando Sam desvía la mirada, se acercará para atacarle. El horno es un jefe opcional que se encuentra en el centro de las alcantarillas. Es testigo del visitante que, al igual que Placid con las tuberías, se ha fusionado con el horno central del edificio de apartamentos. Se ha congelado debido a las garrapatas mutadas que parasitan los largos tentáculos que se extienden desde él hacia todos los rincones de la alcantarilla. Matar a todas las garrapatas, incluyendo a Tickle, lo despertará, lo que permitirá combatirlo. Hay 8 tentáculos que se extienden en todos los puntos cardinales que se pueden seguir para encontrar la dirección aproximada dentro de las alcantarillas donde se encuentran los tentáculos sin limpiar. La bestia de la caldera es un monstruo peligroso que se libera al jalar la palanca en las alcantarillas para retraer las barras. Tras ser liberada, perseguirá al jugador por las alcantarillas a menos que sea derrotada en combate. Su aproximación se detecta por el chapoteo de sus patas en el agua. El ejecutor es un enemigo que se encuentra a la izquierda de la sala de calderas. Tiene el aspecto de un jugador de hockey sobre hielo y lo encontraremos patinando sobre el agua. El garaje se encuentra en el punto más bajo del edificio.
en el sótano. Se accede por la puerta al final del pasillo, tras desbloquearse desde el otro lado, tras pasar por las alcantarillas y la sala de calderas. Aquí, los humanos infectados por el visitante se han fusionado con conos, neumáticos y vehículos, algunos de los mutantes más peligrosos del edificio. Underbody es un enemigo que se encuentra en el garaje disfrazado de coche azul. Arrancará y se estrellará contra el jugador al acercarse, iniciando así la batalla. El coche de policía anteriormente fue un policía que mutó dentro de su coche, fusionándose con sus Dobermans tras ver o estar expuesto al visitante. Después se consumió y se fusionó con varios individuos y perros, formando una grotesca masa de formas de vida, chapa y neumáticos. Al entrar e investigar el garaje, aparece disfrazado de un coche de policía normal, activando sus sirenas y luces de señalización y persiguiendo al jugador al avisarlo. Se puede evitar al mutante corriendo a su lado en el momento justo. El Hellride es un monstruo que está empeñado en capturar humanos en su interior y transportarlos al infierno. Dentro de él hay docenas de personas apiñadas luchando por hacerse un hueco. El coche se acercará gradualmente a las puertas del infierno. Si tardas demasiado en llegar, la partida terminará. Para escapar antes, el jugador debe derrotar a los pasajeros, luego a las monstruosas estructuras del interior del coche y finalmente a Hellride desde dentro. Otros enemigos que podemos encontrar en esta zona son el motorista rebelde, el camión de los SWATs o el animal atropellado. La guarida de los hongos es una habitación ubicada al sur del campamento de mutantes en la sala principal de calderas del sótano. Hongos blancos y moho han invadido las tuberías y paredes y hay peligrosas criaturas con forma de hongo. Los infectados son humanos cuyas cabezas han sido sustituidas por un hongo. Algunos de ellos se encuentran custodiando prisioneros encerrados en columnas de hongos que aparecen en el fondo de la batalla. Los zombies esporulados son enemigos que aparecen como partes de cuerpos humanos requisadas por masas de hongos blancos como el torso, la cabeza, el cerebro y la mano. El moho risueño es un enemigo que aparentemente parece peligroso, pero lo que busca en realidad es que alguien critique su monólogo cómico. Se puede combatir, pero no atacará al jugador mientras éste acceda a escucharlo. La madre espora es un monstruo que se sitúa en el corazón de la guarida fúngica. Emite esporas que llenan el aire, lo que hace que Sam la vea en una forma ilusoria. Luchará junto a Philip si el jugador lo deja unirse al grupo y lo lleva ante la madre espora. Matar a la madre espora hace que todas las esporas desaparezcan de la guarida fúngica. Esto también elimina a todos los monstruos hongo de la guarida y mata a otros personajes, independientemente de si fueron rescatados o no. Philip es un compañero temporal que se encuentra en la guarida de los hongos. Aparece como una polilla antropomórfica incongruentemente extravagante. Se le encuentra aprisionado en un tallo de hongos custodiado por dos infectados. Se unirá a tu grupo inmediatamente al ser rescatado, enviando a uno de tus compañeros a casa si ya hay 4 miembros en el grupo. Pero Philip no es lo que parece. Su apariencia de adorable polilla es un disfraz para engañar a las presas humanas y un efecto de las esporas alucinógenas presentes en el aire de la guarida de los hongos. Philip no parece haber sido humano en ningún momento, afirmando que no tiene nombre. Probablemente sea un vástago de la madre espora, nacido únicamente para traer víctimas a la guarida para su consumo. Morirá si la madre espora muere en vida,
al igual que sus otros compañeros imitadores, Claire, Jean-Pierre y Sylvian. Además de los enemigos ya mencionados, en esta zona también nos toparemos con la espora tambaleante y el guardián. Las sombras son monstruos sombríos que pueden aparecer en habitaciones cuando el jugador se encuentra fuera del edificio de apartamentos con un nivel de peligro alto. Emiten susurros y crujidos espeluznantes, aparecen y desaparecen y persiguen y atacan al jugador al aparecer. Hay muchas variedades con distintos niveles de peligro, pero todas merecen la pena ser vigiladas. Las sombras no pueden aparecer antes del mediodía del primer día y su frecuencia de aparición se reduce a la mitad después del mediodía y permanentemente en el modo fácil. Leigh, también representada como la bestia sonriente, es una compañera que puede ser reclutada si el jugador la derrota en su forma monstruosa. La bestia sonriente está inicialmente tapiada en el apartamento 23, donde se le oye gemir y arañar la puerta. Tras coger la llave del apartamento 21 del extremo derrumbado del pasillo y volver a pasar la puerta tapiada, el pasillo se extenderá de forma imposible y formará agujeros en el suelo. La bestia escapará y empezará a perseguir al jugador. Si el jugador llega al final de la persecución, el pasillo volverá a la normalidad y la puerta de la habitación 23 desaparecerá por completo. Sin embargo, si lucha y logra vencer a la bestia sonriente, esta desaparecerá y la puerta tapiada se abrirá. Dentro habrá una mujer sonriente, Leigh, al final de un pequeño y oscuro pasadizo. Se puede hablar con Leigh, reclutarla para el grupo, comerciar con ella como tendera única o luchar contra ella. Permanecerá tras ser derrotada y se puede luchar contra ella varias veces. Antoine es un enemigo que protege la primera habitación del apartamento en el sótano. Inicialmente se encuentra en la oscuridad en la esquina trasera y se abalanzará sobre el jugador a toda velocidad. La habitación de Antoine está cubierta de decoraciones y parafernalia de anime y manga. Probablemente sea una referencia al manga original de Kamen Rider. El gusano es un monstruo que emerge de una lavadora en la lavandería de la planta baja. Al morir, suelta la ropa de Jin. El hambre es un monstruo que se puede encontrar en un cubículo en el baño de mujeres en la planta baja. Panóptico es un enemigo que se encuentra en la sala de seguridad, sentado frente al televisor con un circuito en directo de las cámaras de seguridad exteriores. Antiguamente era el guardia de seguridad del edificio y se transformó al ver el exterior a través del vídeo. Hay que apagar el televisor para acercarse y combatirlo. La cosa del ascensor es una criatura que se encuentra en el ascensor del sótano. Debes combatirla para poder operar el ascensor. Mientras luchas contra ella, la alegre música del ascensor se ralentizará y se distorsionará. Fangipede es un monstruo que se encuentra en el armario de suministros sellado de carne al lado de la sala de calderas principal en el sótano. Centifingers es un monstruo que se encuentra en la tienda de conveniencia de la planta baja. Se cree que era el cajero de la tienda antes de la llegada del visitante. Parece haber conservado algo de su humanidad, ya que se le puede oír pidiendo ayuda al jugador al iniciar una pelea con él. Argot es un monstruo que se encuentra en la puerta cerrada del extremo derecho de la sala de entrada a las alcantarillas en el sótano. Debes usar el disco de Neptuno para desbloquear su sala. En el congelador donde se encuentra Argot se encuentra también una gran cantidad de elementos curativos. El gusano de la basura es un monstruo que se encuentra en el lavadero del garaje.
Intenta tirar de las piernas de Gastón, el conserje jefe del edificio, a través de un agujero en el techo. El jugador debe encontrar una ruta al piso superior para intentar ayudarlo. Al entrar en la habitación, el gusano tirará del conserje hasta su boca antes de girarse hacia ti. El llavero del conserje cuelga de uno de sus dientes durante la batalla. Este caerá una vez que el gusano muera. Si el jugador regresa al ascensor, desciende y regresa a la base del gusano después de que el conserje haya sido derribado, en su lugar luchará contra la parte inferior del cuerpo del gusano. Cinnamon era la cobaya de Vincent, encontrada en el apartamento 37. Se obtiene como artículo de inventario y se dice que ya tiene mucha comida y agua y se puede jugar con ella durante el día. Dependiendo de las acciones del jugador, Cinnamon puede tener un impacto enorme en el futuro del mundo después del desastre. En la sala de seguridad, el conejillo de Indias es un ser no humano muy útil para probar qué señal de vídeo muestra el exterior. Colocar a Cinnamon en la silla que antes ocupaba Panopticon y cambiar de canal hasta que mute permite identificar y copiar el canal correcto con vista del visitante para la grabación de circuito cerrado de televisión. La grabación tarda 1 minuto en copiarse, lo que garantiza que habrá que combatir a la agresiva Cinnamon mutada. Obtener la grabación correcta requiere que el conejillo de Indias mute, por lo que estas opciones son mutuamente excluyentes. Como alternativa, el propio conejillo de Indias enjaulado puede entregarse a Jasper como ofrenda con el pretexto bastante endeble de que podría haber presenciado al visitante y haber salido ileso. Esto puede conducir a los finales de Destino Eterno y Shin Amon. Los 4 exaltados es la transformación final y la amalgama de los 4 astrónomos después de que se realiza el ritual en el techo con 4 ofrendas correctas que representan al visitante. Los 4 exaltados recuperan la lucidez brevemente y dejan de atacar, tras transformarse de su forma anterior como el Cuarteto del Caos. Fusionados en una poderosa forma ascendida, los 4 exaltados por fin han adquirido una comprensión de la naturaleza del visitante junto con poderes fantásticos. Sin embargo, también saben que su nuevo cuerpo les impedirá mantener la cordura por mucho tiempo. Sienten como su autocontrol se desvanece a cada instante. Conscientes de que se les acaba el tiempo, los 4 exaltados se centran en su objetivo de comunicarle a Sam algunas respuestas sobre el visitante antes de perderse. Sin embargo, sienten miedo y dolor por lo que se están convirtiendo y lo que harán una vez que sus mentes desaparezcan. Los 4 astrónomos aún hablan y piensan de forma independiente y conservan sus peculiaridades. Cada uno controla el color de sus ojos y cada color de ojos tiene sus propios rayos elementales con los que atacarán. Aster es uno de los astrónomos reconocible por sus ojos azules. Se le puede encontrar en el pasillo del 2º piso. La visión de Aster era un sueño de un tubo oscuro que derramaba luz sobre el suelo que se filtraba entre sus dedos y se disipaba. La ofrenda que necesita es una fotografía del visitante obtenida enfocando la luz del telescopio del apartamento 31 en un disco de proyector, usando el proyector del apartamento 37 para imprimir el negativo en papel fotográfico y luego revelar la foto en el apartamento de Lyle. Aster es un individuo escéptico y de mentalidad científica. Si tiene la fotografía incorrecta en el ritual, perderá el valor y se transformará inmediatamente en una criatura absurda con forma de oruga. Aurelius es otro de los astrónomos reconocible por sus ojos dorados. Se encuentra en una pequeña habitación en el laberinto del pasillo del 1er piso, cerca del apartamento de Frederick. La visión de Aurelius fue el sueño de una pintura maldita oculta en la oscuridad.
Su ofrenda es la pintura del cielo de Frederick, que capturó el rostro del visitante. Debe ser identificada correctamente en la oscuridad de su taller y guardada en una bolsa. Aurelius es uno de los miembros más imaginativos del grupo astronómico. Habla con cierta dificultad. Si recibe la pintura incorrecta en el ritual, perderá los nervios y se transformará inmediatamente en un conjunto de extremidades insectoides. Jasper es el líder de los astrónomos, reconocible por sus ojos rojos. Su habitación es el apartamento 26, que se encuentra en la recepción del vestíbulo principal. La visión de Jasper fue el sueño de un loco, quien escribió un testimonio de lo que había visto arriba como sus últimas palabras lúcidas. Su ofrenda es el manuscrito escrito por el escritor en el apartamento del escritor. Jasper ha estado actuando de forma más errática últimamente. Echó un vistazo al visitante a través de un telescopio con filtro, pero Beryl cree que su comportamiento se debe más a la pérdida de Sybil, a quien apreciaba profundamente. Cuidó de Sybil hasta que su cuerpo y mente se degeneraron por completo. No está claro si la ligera exposición de Jasper al visitante antes del ritual lo ha transformado físicamente, ya que viste túnicas y guantes oscuros como los demás astrónomos. Su sugerencia inicial de las túnicas, la máscara dorada que lleva y sus penetrantes ojos rojos podrían ser indicios de que no es tan humano como parece. Si Jasper tiene el manuscrito incorrecto en el ritual, perderá el valor y se transformará inmediatamente en una masa inerte y llena de gusanos. Beryl es una de las astrónomas, identificable por sus ojos verdes. Su hogar es el apartamento 15, situado en el sótano, en el pasillo que conecta con la sala de calderas y el aparcamiento. La visión de Beryl fue un sueño de un ojo de cristal que observaba el cielo y grababa lo que veía. Su ofrenda es una cinta de VHS del exterior del edificio de apartamentos disponible en la sala de seguridad. Beryl tiene esperanzas en su visión de la cinta, pero a pesar de saber dónde está la sala de seguridad, se ve obstaculizada por la tarea de identificar material utilizable sin sacrificar a una persona para probarlo. Si Beryl tiene la cinta incorrecta en el ritual, perderá el valor y se transformará en un montón de ojos y fauces inertes. Néstor es un hombre modesto que se puede encontrar en el baño de hombres en la planta baja. Pasó por la tubería de Rafta antes de que Sam la conociera y ella se enamoró de él, ya que era el único no mutante que había conocido hasta entonces. Le pide a Sam que le entregue una nota a Néstor y el jugador puede decidir si anima a Néstor a volver a verla. Si Néstor va a ver a Rafta, esta emergerá de la tubería como un parásito con forma de gusano y entrará en su cuerpo a través de su globo ocular. Inmediatamente este mutará y se desintegrará en una masa de gusanos y su cabeza, brazo y pierna huirán en direcciones opuestas. La cabeza de Néstor huirá a la tienda de Eugene y engullirá la cabeza de este, apoderándose de su cuerpo y de su tienda. El jugador lo presenciará si decide perseguir la cabeza. Néstor no le guardará rencor al jugador y le agradecerá haberlo convertido en un hombre nuevo. Si el jugador insiste en liberar a Eugene, la cabeza de Néstor lo hará y comenzará a acercarse a él, provocando el fin de la partida en pocos turnos al apoderarse del cuerpo de Sam. Eugene es un comerciante de la habitación 24. Ha convertido su apartamento en un escaparate de mercancías donde vende una gran cantidad de suministros y equipos útiles. Colocará más artículos en sus mesas cada día. Se puede regatear con él 3 veces al día por un artículo seleccionado para reducir el precio en un porcentaje. Si lo atacan, se defenderá con su pistola. Matarlo permitirá saquear todas sus mercancías gratis, pero no aparecerán nuevas. Si Rafta infectó a Néstor, su cabeza huirá a la tienda de Eugene y la engullirá, tomando control de su cuerpo y continuando con la venta de sus productos. Eugene seguirá vivo y al parecer grita en el fondo.
Eugene está aprovechando la oportunidad comercial que ofrece el apocalipsis. Para el segundo día, tiene su habitación completamente reorganizada y los anuncios de su tienda listos en la escalera. Eugene parece aventurarse a conseguir nuevos objetos a veces, a juzgar por su comentario sobre el piso 1. Se desconoce si su angustia tras ser poseído por Néstor se debe a un estado inherente de agonía o simplemente a la conmoción y el horror de que su cuerpo fuera controlado. Probablemente, si Néstor lo libera, aún estaría vivo, pero su estado en ese caso también se desconoce, ya que Sam sería poseído inmediatamente si esto sucede. El typewriter es la forma mutada del autor de un manuscrito que describe la forma del visitante, quien vivía en el apartamento del escritor. A él se le escapa el manuscrito suelto, una descripción escrita del visitante que puede entregársele a Jasper como ofrenda para el ritual. Aunque no está del todo completo, ya que hay que añadir las últimas páginas de la máquina de escribir en el cuarto de escribir. William es un joven que aparecerá en la puerta de la casa de Sam mientras él esté en su apartamento. Siempre aparece con una herida y le pedirá ayuda médica al jugador para curarse, aunque en cada encuentro William cuenta una historia diferente de cómo se provocó dicha herida. Te dará $60 por un objeto que ofrezca alivio leve o parcial para su problema y 120 por un objeto valioso o adecuado. Existe la posibilidad de que aparezca ya mutado frente a la puerta con un comportamiento hostil, siendo demasiado tarde para ayudarlo a pesar de que él siga pidiendo ayuda. Si el jugador decide abrir la puerta, la batalla será inevitable. Harriet es una mujer que aparece en la puerta de Sam buscando a su hija desaparecida Sophie. Harriet había salido a buscar comida, pero al regresar su hija se había ido. Ella está revisando los demás apartamentos, ya que le había pedido a Sophie que buscara a un vecino con quien quedarse si se separaban. Sophie puede aparecer como encuentro en la puerta tras conocer a Harriet, pudiendo regresar junto a su madre si está presente cuando Harriet llega por segunda vez. Es probable que Harriet haya sido corrompida por el visitante al llegar a tu puerta. En ese estado, si se abre la puerta, se levantará el vestido, revelando docenas de piernas y atacará. La Harriet mutante se distingue de la humana antes de abrir la puerta por su inusual calma y también por su rostro oculto y su túnica que llega hasta el suelo. Tras devolver a Sophie a la Harriet humana, esta le entregará a Sam varios objetos curativos y lo invitará a pasar por su apartamento en el segundo piso. Pero si Sam llama a su puerta, no recibirá respuesta. Morton es un compañero y comerciante que puede aparecer como un encuentro aleatorio en la puerta cuando el jugador está en casa. Él ha mirado hacia afuera y tiene al menos algún nivel de alteración física con respecto al humano, ya que se ven 3 ojos debajo de su capucha. El pasado de Morton es muy incierto. En un diálogo afirma ser un grillo y le pide a Sam que cocine hierba para él. Sin embargo, esto parece contradecir su impresionante vocabulario y su afirmación de haber sido reconocido como poseedor de una de las colecciones de relojes de bolsillo más importantes del país antes de la llegada del visitante. Morton podría estar delirando o mintiendo, o podría haberse fusionado con un grillo de alguna forma durante su transformación. En cualquier caso, es muy probable que su exposición al visitante sea un factor que explica su fervor coleccionista de basura y su rareza general. Puede llegar a la puerta en un estado hostil, atacando si se abre. Su agresividad se refleja en sus brillantes ojos de un ojo apagado, y si se quita la bufanda, dejará su boca visible. Dan es un compañero que puede aparecer como un encuentro aleatorio en la puerta cuando el jugador está en casa. Dan crea let's plays de videojuegos y contenido de unboxing.
Dedica su tiempo libre a trabajar en el concepto de su propio juego, descrito como una revolucionaria mezcla de RPG, plataformas, estrategia y simulación con un toque de lucha. Como Dan no sabe programar, aún no lo ha superado. Está técnicamente cuerdo y en su sano juicio y al menos ha logrado no mirar fuera. Acudió a la puerta de Sam no en busca de provisiones ni refugio, sino porque quedarse en su propio apartamento empezaba a sentirse terriblemente solo. Inmediatamente se aferra a Sam como su nuevo mejor amigo. Las habilidades sociales de Dan no son muy buenas y lidiar con él y su ocasional egocentrismo a veces resulta frustrante. Sin embargo, parece tener buenas intenciones. En su estado maldito, Dan parece simplemente haberse aburrido y ha mirado fuera. Se ha vuelto mucho más grande y tiene una probóscide perforadora oculta en su boca inarticulada. Su personalidad está notablemente intacta, pero ahora la usa para intentar persuadir a Sam de que le preste su médula ósea. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme.